Pablo Sirven. Antes de responderle a Pablo Sirven, quiero decir que en el libro una de las cosas que cuento es que cuando yo leí el libro de Pablo Sirven, Perón y los medios de comunicación, sufrí un shock, una transformación, porque hasta ese momento, hasta la lectura de Perón y los medios de comunicación, un libro que Pablo Sirven escribió en 1984, pero que yo recién leí a finales de la década del 90, ahí me di cuenta que los peronistas no éramos los buenos de la película como yo había creído, seguramente ingenuamente, sino que habíamos sido había sido el peronismo en esos dos primeros gobiernos realmente digamos, se demuestra Pablo Sirven que desde el peronismo se intentó implementar una voz única, ahogando al periodismo independiente y ahogando en general a cualquier voz que no reprodujera exactamente lo que pretendía el poder de turno. Así que primero este agradecimiento a Pablo Sirven, que escribió este libro cuando nadie, no solo en la Argentina, en ninguna parte del mundo, a pesar de que el peronismo es un movimiento popular, uno de los más estudiados por los historiadores de todas partes del mundo, no había sido abordado este tema, que es la relación del peronismo y de Perón con los medios. Pablo Sirven definitivamente es un pionero y le tenemos que agradecer por la investigación y por la visión de abordar ese tema en ese momento. Le respondo entonces a Pablo. ¿Quién es FL? Obviamente no puedo decirlo. FL es un hombre que está muy enojado conmigo, porque cuando yo lo entrevisté, él estaba muy orgulloso de lo que, digamos, primero de contarme todo lo que Apol le había contado a él. Él se entrevistó con Apol cuando Apol volvió a la Argentina. Apol volvió a la Argentina después de su exilio en 1966. Él se entrevistó en el 67, 68 y lo grabó varias veces. Pero bueno, él después, mi fuente, cuyas iniciales no son FL, mi fuente, todo eso que había grabado, con la idea alguna vez de hacer ese aporte al peronismo, él pensaba que todo lo de Apol era un verdadero aporte, iba a ser un libro. Y bueno, después en una dictadura posterior, él tuvo que hacer, romper todo ese material que había grabado con unas cintas magnetofónicas antiguas, digamos, y ese material desapareció. Pero él tenía claro muchas cosas que Raúl Apol le había dicho, y cuando Néstor Kirchner tuvo su primer crisis de gobierno, en realidad ya gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, su esposa, quiso entrevistarse, pidió verlo a Néstor Kirchner para contarle lo que Raúl Apol había hecho y cuánto le había servido para construir el relato del peronismo. Cuando FL me lo cuenta a mí, me lo cuenta orgulloso, como decía, de ese aporte que había hecho al peronismo, es decir, al peronismo en el gobierno, es decir, a Néstor Kirchner. Él después me pidió que yo no escribiera lo que él me había contado. Yo decidí, después de mucho debate conmigo misma, contarlo igual, pero sin poner su nombre. Sé que él está enojado, yo lo tengo grabado a FL, por eso además me animé a contarlo, y además porque mi editor me insistió mucho. Yo creía que no era necesario contarlo, pero mi editor, Daniel Goebel, dijo que era fundamental, y bueno, yo sigo pensando que no era tan fundamental, pero por ahí él tiene razón.